Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, ser un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, caspa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones sigue a
cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada en todas las naciones. Bienvenidos a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios está presente con su reino, el Dios vivo, el Dios todopoderoso y eterno, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que creó a su Hijo Jesucristo. El Dios todopoderoso hoy está reinando en la tierra y nosotros gobernando juntamente con Él. Qué gozo más grande, qué alegría el saber que estamos en la verdad para este tiempo. Así que un saludo a toda la preciosa amada, a todos los que se congregan con nosotros y declarando y recibiendo que esa herencia que nos fue dada se manifiesta en nosotros para dar testimonio a las naciones del poder del Dios vivo. Dioses, vamos a avanzar hoy. Hoy tenemos un clip espectacular. Fíjese, note una cosa, que nosotros siempre estamos evaluando la iglesia por la cantidad de personas que hay, o no nosotros, porque nosotros entendemos esto, pero hoy Jesucristo, hombre, es bien clarito en el clip, en decir que la herencia, el reino era para una manada pequeña. Así es que oigamos el clip y luego vamos a hacer una reflexión sobre esto. Fíjate, al pueblo de Israel lo escogió, diciendo: te escogí no porque fueras una gran nación, sino porque era lo más insignificante sobre la faz de la tierra. Entonces Dios trabaja así, ese es el modus operandi de Dios cuando Dios escoge. Entonces podemos decir que Dios va a levantar un pueblo pequeño para establecer su reino. Vamos a probarlo bíblicamente. Lucas 12:32. ¿Cómo dice Lucas 12:32? Vamos a ver. Dice: no temáis manada grande. ¿Cómo dice? No temáis manada que pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le plació a papá entregarle el reino a una manada pequeña. 144,000 de los millones de personas que hay alrededor de esta tierra. 144,000 son pocos, pero Dios trabaja así. Luego vendrán los demás. Hasta ahora el mundo teológico que se ha desarrollado, para ellos lo que yo presento es una locura. Es más, ellos no entienden que yo estoy en el evangelio de la incircuncisión. Para ellos
la circuncisión y la incircuncisión es lo mismo. Ellos no conocen la diferencia. Pero fíjate cómo dice Lucas 12:35, el verso 35 del mismo capítulo. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, semejantes hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Como quien dice, para que cuando llegue, ustedes reconozcan que ya el Señor está en la faz de la tierra, que ya está aquí, que regresó de sus bodas, o sea, de su trabajo de redención, donde perfeccionó a su amada, donde la eligió, la lavó con lavamiento santo, con su palabra. Y el regreso de esas bodas, ahora es que se da a conocer lo que él hizo en las bodas del Cordero. Eso no se dio a conocer anteriormente. Bueno, se viene hablando de pecados por 2000 años. Nadie sabía que estábamos supuestos a presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Nadie había dicho que somos predestinados, aunque los presbiterianos en un tiempo, en eso de su soberanía, hablaban un poquito de predestinación, pero lejos estaba de ello el evangelio de la incircuncisión. Seguían con los rudimentos del bautismo, de Santa Cena. Entonces, el regreso de las bodas del Cordero, la información llegó de 1973 para acá. Y entonces dice el verso 38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Así que la primera cosecha, la segunda cosecha y la tercera cosecha, la transformación viene en tres diferentes etapas. Pero bienaventurados los que se van en la primera etapa, que abren enseguida. Sabemos que el Señor ya está en la tierra. ¿Qué muchos de ustedes hay que confiesan eso y así están seguros que es así? Pero habrá una segunda cosecha, una segunda vigilia, una segunda espera. Porque van a ser sorprendidos cuando vean la primera manifestarse, van a ver sorpresas all over, por donde quiera van a haber sorpresas. Y en la tercera vigilia me imagino que ya ya en un desarrollo donde ese gobierno ya está resolviendo todos los problemas de esta tierra, porque esta tierra está que no aguanta más. No soporta más la injusticia, los crímenes. Bien, dioses, qué precioso ese clip. Dijo Jesucristo, hombre, que al Padre le plació daros a nosotros el reino. Pero ¿qué dice? Una manada pequeña. Dios siempre ha tratado de esa manera. Hay personas que se ocupan de estar viendo cuánta gente llega y si llegan pocos o llegan muchos, pero Dios siempre trata con los escogidos. Dios siempre trata con los dioses que Él preparó de antemano. Así es que hoy vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, Noé. Noé entró al arca con 6 personas, que fueron todos los que se salvaron. Era 6 personas, serían 8 personas en total las que se salvaron del diluvio. Cuando Dios escoge un ejército, el ejército de Gedeón hizo lo mismo. Los asirios eran como 20,000 y Dios escoge un ejército de pocos hombres. Por último, Él les dice, los que dejen el fusil no sirven y los que se queden con el fusil, esos van a ser los que vayan a la guerra. Y eran 300 personas.
eran poquitos, sin embargo ganaron la batalla. Lo mismo pasó en el tiempo de Jesús de Nazaret. Cuando Jesucristo muere y resucita, se aparece a 500. A 500 personas dice que se apareció. Y lo mismo dijo a los judíos. Les dice, yo no los escogí a ustedes porque sean una gran nación. Los escogí porque son el pueblo más insignificante de toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso, dioses? Eso quiere decir que usted no espere muchos dioses. Usted espere los que son de Dios para esta gloria. También el Dios vivo, o en el tiempo también de José Luis, ¿cuánto era el porcentaje de Amada que creyó que él era Jesucristo hombre? Pues muy pocos también. Y cuando ahora que el Dios vivo aparece, es lo mismo, una pequeña manada es la que está lista para comprender los misterios de Dios. Muy bien, y Jesucristo hombre también habla en el clip de 3 vigilias, que no nos vamos a meter a eso porque eso le pertenece a Dios, y cuando Él lo quiera revelar, entonces va a dar la revelación. Pero lo importante es que nosotros somos la primera vigilia. Nosotros somos los escogidos, las primicias. Y cuántos seamos, eso no tiene importancia. Lo importante es que Dios nos vio a nosotros y nos escogió para esta gloria maravillosa. Ya Él sabrá qué hace en la segunda y tercera cosecha. Pero nosotros siempre dispuestos y listos a dar el mensaje de poder del Dios vivo. Muy bien, así es que ese es el clip para hoy. Vamos a entonces avanzar y a entrar al tema que el Dios vivo tiene para nosotros hoy. El título que lleva el tema es Así como ladrón en la noche. Ese es el tema, así como ladrón en la noche. Fíjese que Dios en las diferentes dispensaciones se ha manifestado siempre de la misma manera. Él ha llegado cuando nadie lo espera y se hace reconocer por los dioses que Él ha escogido. Vamos a ver algunos de ejemplos de esto. Fíjese, los judíos esperaban al Mesías y el Mesías llegó Jesucristo. Sin embargo, los judíos no lo reconocieron. No creyeron que Él era, aunque habían unos que sí creyeron. ¿Quiénes eran? Pues los escogidos para creer en que Él era el Salvador. Pero la gran mayoría no creyó. Y aún usted ve hasta la fecha, los judíos siguen esperando al Mesías. Muy bien, de la misma manera, la segunda venida de Jesucristo, todas las religiones le siguen esperando. Sin embargo, Él vino, pero ¿qué pasó? Nuevamente, de la misma manera, llegó como ladrón en la noche, sin que nadie lo esperara. Y lo reconocimos, ¿quiénes? Pues los escogidos para esa gloria. Sin embargo, todos los demás no lo pudieron ver ni entender. Y de la misma manera, la iglesia esperaba una transformación, porque el Dios Jesucristo hombre habló de la transformación que venía, donde se iban a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre, que era lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y esa transformación manifestaría la venida del Señor, que es el Dios vivo. Y el Señor efectivamente llegó, el Dios vivo llegó, pero llegó nuevamente como ladrón en la noche. ¿Y quiénes lo vimos? Pues los que estábamos escogidos para verlo. Y todos los demás, pues no lo pudieron ver. Llegó,
pero llegó como ladrón. Eso quiere decir que Dios en todos los tiempos llega siempre igual. Él llegó como ladrón y nos dio a conocer el Evangelio a todos los que recibimos la transformación y recibimos su enseñanza. Todo aquel que no recibió la transformación y no recibió la enseñanza del Dios vivo está todavía atrasado y no ha descubierto al Dios vivo. Muy bien, vamos a entrar de lleno al tema entonces. Vamos a comenzar en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 4 al 15. Juan capítulo 16, verso 4 al 15. Estamos ahí. Dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces fíjense, Jesús les dice: mire, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador. ¿Y quién era el Consolador? Bueno, el Espíritu de verdad, la segunda venida de Jesucristo, el Consolador. ¿Y cuál era la misión que traía el Consolador? Era guiarnos a la verdad. Quiere decir que ya estaba todo hecho. Por eso Jesús de Nazaret dijo: todo está consumado. Entonces el Consolador venía a explicar y a anunciar lo que tenía que venir. Quiero que note que no dice, el texto no dice: y Él les dará toda la verdad. No, Él dice que os guiará a toda la verdad. Muy bien, entonces vamos a ver qué significa guiar para entender de lo que estamos hablando. Entonces, guiar significa ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o conducirlo hacia un lugar determinado. Vamos a repetir porque esto es sumamente importante, porque el Consolador venía para guiar, no para dar toda la verdad. Él iba con la verdad, nos iba a guiar. ¿Hacia dónde? A la verdad plena. Entonces, ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir. El camino a seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Él atravesó el velo y abrió un camino vivo y nuevo, efectivamente. Dice, termina, o conducirlo hacia un lugar determinado. ¿Qué quiere decir? Que
Él, la misión que tenía era enseñarnos lo que a Él le tocaba de la verdad y llevarnos a la verdad total, donde el Dios vivo en la transformación nos iba a dar toda la verdad, porque Él es el dueño de la verdad. Está clarito ahí, está clarito. Entonces Él nos iba a guiar hacia la verdad, no nos iba a dar toda la verdad. ¿Por qué? Porque le correspondía. No es porque nosotros no querramos, es porque a Dios vivo, al Dios todopoderoso y eterno, le correspondía dar la verdad. Juan capítulo 17. Juan 17 del 1 al 5. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escuche este verso 2, es bien clarito. Como le has dado potestad sobre toda carne, diga toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado, escuche Dios, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí hay cosas muy importantes y reveladoras. Bueno, ¿cuál fue el poder, la potestad que se le dio a Jesucristo? Dice el verso 2, como le has dado potestad sobre toda ¿qué? Carne. Eso quiere decir que la potestad que se le dio a Jesucristo era sobre la carne. Por eso es que Él dice: la obra que tú me diste que hiciese, la terminé. O sea, terminé el trabajo. A mí ya no, dijo Jesús, a mí ya no me veréis más. ¿Qué quiere decir eso? Que había que quitar ya los ojos de Él, porque la obra que Él hizo estaba cumplida. Y de la misma manera, la obra que hizo Jesucristo hombre, porque también se le había dado poder a Jesucristo hombre para la carne, para llevar esa carne al final, donde obtendría vida eterna. O sea que la misión de Jesucristo, tanto la de Jesús de Nazaret como la de Jesucristo hombre, era hacer una función que nos llevara a la verdad, que nos llevara a la transformación, que nos llevara a la vida eterna. Ahora bien, ¿qué dice aquí que es la vida eterna? Si es bien sencillo, Dios. Mire, la vida eterna era conocer al único Dios verdadero. Entonces, diga, la vida eterna era o es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Por qué a Jesucristo? Bueno, porque tenemos que entender lo que Él hizo en el camino para llevarnos al Dios vivo. Pero cuando nos llevó al Dios vivo, entonces Él tiene que decir: gracias Dios, la obra que me diste para que hiciere, la terminé. Ahora son tuyos. Ahora llévame a mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ahora llévame a mí donde estuve antes. ¿Y dónde era eso? Bueno, Él se sentó en los lugares celestiales y ahí mismo nos sentó a nosotros juntamente con Él. ¡Qué lindo! Eso está fácil. Eso está pero precioso. Entonces, la misión, ¿cuál era la misión de Jesucristo? Llevarnos al Dios vivo. Ahí terminó su misión. Ahí Él se sienta en lugares celestiales y nos sienta a nosotros juntamente con Él. Jesucristo recibe su herencia y nosotros también. Eso es todo. Muy bien, vamos a ver entonces, a entrar a este misterio, porque este es un misterio y está en Colosenses 2. Colosenses capítulo 2,
verso del 1 al 4. Colosenses 2, verso del 1 al 4. Dice, porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros, y porque están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, fíjese, note, primero vendría el consuelo con su evangelio, pero no era solo darnos consuelo, era llevarnos ¿hasta qué? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Quiere decir que Jesucristo, que era el consolador, nos consoló con el evangelio, pero tenía que llevarnos, tenía que guiarnos. No podía quedarse él con nosotros, porque era su misión, era llevarnos al Dios vivo. Por eso Jesucristo, hombre, decía, anhelamos la transformación. Ahí conoceremos como fuimos conocidos. Yo les doy esto en blanco y negro, pero ahí lo veremos a todo color, cara a cara. Eso es lo que está diciendo aquí, que había un hasta que todos lleguemos. Muy bien. Entonces, ¿cuándo íbamos a llegar nosotros al pleno entendimiento? Cuando conociéramos el misterio del Dios, el Padre y de Cristo. Al conocer el misterio, lo que iba a pasar en nosotros, que íbamos a poder ver a Dios con los ojos del entendimiento. ¿Por qué? Porque ¿a quién era el que nosotros mirábamos? A Jesucristo. Pero cuando entendemos el misterio, que Jesucristo tuvo una misión, y la misión era llevarnos al Dios vivo, y entendemos que ahora el único Dios es el Dios vivo, entonces nosotros inmediatamente se nos abre el entendimiento para reconocer al Dios vivo y quitar los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque ya estamos con el Padre. ¿Qué objeto tiene que Jesucristo nos lleve al Padre y se queden los dos ahí tranquilitos? No. Ellos son uno. El Padre y el Hijo son uno espiritualmente. O sea, Él se sentó en lugares celestiales, nos sentó a nosotros y no hay más. Entonces, por eso tenemos que quitar la mirada física de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder estar con el Dios vivo. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, diga el Señor mismo, porque el Señor mismo, muy bien, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note que en este verso no dice porque el Señor Jesucristo, no, dice el Señor mismo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, fíjese, entendemos que la muerte y resurrección de Cristo le ocurrió solo a Él. No nos ocurrió a nosotros. Él murió y resucitó. Ahora nosotros, cuando Él murió, nosotros morimos con Él, pero no resucitamos con Él. Resucitamos hasta en la transformación, cuando Dios entrega el reino al Dios y Padre. Entonces, la promesa era que un día nosotros resucitaríamos juntamente con Él, y eso es en la transformación. Entonces, en la transformación vendría el Señor mismo, el Dios vivo, con voz de mando, con una doctrina que era capaz de resucitar a los muertos, transformarlos. ¿A qué muertos? Bueno, a los que murieron con Cristo. Si uno murió, luego todos murieron. Y con esta misma doctrina nos haría uno con el Señor para siempre y nos sentaría en lugares celestiales como herederos juntamente con Cristo. Muy bien, vamos ahora a primera los Tesalonicenses capítulo 5, versos del 1 al 10. Dice: pero acerca de los tiempos, dispensaciones, tiempos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, pues porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí Pablo está profetizando el día del Señor, o el día que vendrá el Señor en su reino. Entonces, pero también Jesucristo vino como ladrón en la noche. Jesús de Nazaret también llegó como ladrón en la noche, porque un ladrón es el que llega y no se le reconoce, no se sabe a qué horas llega. Y así fue con el Dios vivo. En un abrir y cerrar de ojos llega y nadie lo ha visto, aún ni los que estaban dentro de la gracia. Entonces, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de Dios e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la gracia, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, Dios es Dios de vivos y de muertos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, fíjese, los que estaban en la gracia se quedaron en los dolores de parto. Jesucristo, hombre, dijo que el tiempo de la gracia era el tiempo de los dolores de parto. El tiempo de la transformación era el tiempo del nuevo nacimiento, del nacimiento del bebé. Muy bien, pero aquellos que se quedaron en la gracia se quedaron en los dolores de parto. No tienen el gozo del nuevo nacimiento. ¿Y por qué nosotros sí? Bueno, gracias a la misericordia y escogencia del Dios vivo, nosotros no estamos en tinieblas. Y no nos sorprendió Dios como ladrón, lo reconocimos, estuvimos despiertos, teníamos aceite. Y aquí es donde viene la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué dice? Que el Señor se fue y habían 10 vírgenes que esperaban la venida del Señor. Muy bien. 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite.
De repente comienza una voz que dice, ahí viene el Señor. Y entonces se paran y dice, pero nosotros no tenemos aceite. ¿Por qué no se llenaron de aceite? Porque no creían en el Señor y porque el Señor les dio velo para que no lo vieran. Pero las 5 que tenían aceite estaban preparadas, estaban con el conocimiento, sabían quién era el que estaba llegando, sabía que no era ya Jesucristo, sabían que era el Dios vivo, el que venía en su reino y que venía por sus escogidos para que entraran a su reino. Y esas 5 vírgenes tenían aceite y estaban preparadas, y las otras pues no tenían, no pudieron entrar, se quedaron en los dolores, se quedaron atrás. Y esa es cosa del Dios vivo. Así es que nosotros agradecidos de la misericordia del Dios vivo para con nosotros. Por eso es que mejor. Porque a veces quisiéramos muchas personas aquí. No. Somos una manada pequeña y somos la escogencia de Dios. El Dios vivo que nos llamó por nuestro nombre para disfrutar del reino. ¡Qué lindo! Yo aquí estoy feliz, yo aquí no me muevo. No importa cuántos, si hay 5, si hay 2, si hay 1, si soy solo yo de aquí no me muevo. Soy feliz, estoy completo, no me falta nada, estoy disfrutando la herencia. No, ¿qué va? Primera carta a los Corintios 4:5. Primera carta a los Corintios en el capítulo 4 y verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga ¿quién? El Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Cristo. No. ¿Su alabanza de quién? De Dios. Esto no se había cumplido. Esto ocurrió en la transformación, donde estamos conociendo toda la verdad. Ahora es que recibimos la alabanza de Dios. Muy bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 6 al 14. Y con esto terminamos. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, Dios, diga Dios, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, diga nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, diga el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Dios está hablando hoy, ¿con qué? Con el Evangelio del Espíritu. Y si es el Evangelio del Espíritu, ¿quién conoce las cosas del Espíritu? Solo el Espíritu de Dios. Mire qué confianza la que tenemos nosotros de que el Espíritu de Dios hoy nos está revelando el Evangelio del Espíritu. Eso no quiere decir
que en la gracia no haya habido enseñanza espiritual. Claro que había ya, era el principio de la enseñanza espiritual, pero Dios se tenía que reservar lo mejor. El Dios vivo tenía que reservarse lo más grande. Olvídese. Y Él se reservó lo último, la verdad, el poder de Dios, el evangelio de poder, el conocimiento que da vida eterna. Eso es lo que Él se quedó. Y eso es lo que nosotros oímos hoy. Allá en la gracia oíamos una mezcla de gracia con carne. Hoy estamos oyendo el Espíritu únicamente. Pero, ¿quiénes son los que escuchan al Espíritu? Bueno, solo los escogidos, los alumbrados, los que fuimos limpiados, los que se nos quitó la carne, los que morimos juntamente con Él y juntamente con Él fuimos transformados. Solo estos pueden entender y disfrutar la herencia espiritual que Dios nos ha dado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Por eso es que la gente le sigue diciendo Dios le bendiga o bendiciones. ¿Por qué? Porque ellos están viendo esas bendiciones como carnales, pero nosotros no. A nosotros ya nos bendijo. ¿Con cuánto? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque ahí estamos sentados juntamente con Él. ¿Y qué disfrutamos? Pues la herencia. ¿Y cuál es la herencia? Pues su palabra, su poder, su evangelio, su sabiduría. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Salomón a Dios? No le pidió dinero, no le pidió poder, le pidió sabiduría, porque él sabía que teniendo sabiduría lo tenía todo. Pues a nosotros se nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, nosotros somos herederos de todo lo que le pertenece a Dios. Ahora podemos decir firmemente que somos dioses, que ejercemos el poder y la autoridad sobre esta tierra y que estamos reinando en los lugares celestiales juntamente con Él. Así es, dioses preciosos, preciosa amada, a usted no le llegó el Señor como ladrón en la noche. A usted le llegó dándole a entender que usted es valioso para Él y enseñándole todas las glorias que son de Él, porque también son suyas. Glorifícame como yo te glorifico a ti. ¿Qué es eso? Que somos iguales, somos uno con Él. Lo que Él tiene, tiene usted. Lo que Él disfruta, disfruta usted. Así es que dioses disfruten la abundancia de la herencia.